Hola chicos, buenos días. Vamos a empezar nuestra clase de expresión oral y escrita. Y el primer tema que vamos a abordar el día de hoy es el de el proyecto. Yo les había preguntado la semana, la clase anterior si ya tenían el tema que iban a desarrollar y me parece que aún no, pero ya lo tienen y por eso es que es más preciso ahorita cómo van a hacer el trabajo, puesto que cada uno ya sabe exactamente qué tema es el que va a abordar. Vamos a ver, les voy a compartir pantalla, chicos, para que les pueda explicar. Tenemos aquí ya el ejemplo, este es el ejemplo de cómo va a quedar su trabajo. Cuando les deje esto en el tablón de Classroom, ustedes mismos pueden tomar esta hoja o copiarla para que les quede como formato para su trabajo, para que tengan el escudo. Este es el escudo de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la UAM, este es el escudo de la prepa y el nombre de la UAM porque pertenecemos a la Universidad Autónoma del Estado de México. Es la universidad quien les va a dar su certificado cuando egresen. Nombre de la escuela, Colegio de la Comunidad de Ciudad Nezahualcóyotl, Preparatoria Regional 118. Después viene el nombre de la materia, expresión oral y escrita. Después tiene que estar el nombre del proyecto. Este es proyecto individual 1 y el nombre específico es cuestionario. El tema, aquí es de mi ejemplo. Cada quien le tiene que poner el tema que le corresponde. Por ejemplo, Leonardo, ¿qué tema te toca trabajar en tu equipo? En mi equipo, alcoholismo. Perdón, no te escuché. En alcoholismo. Muy bien, entonces le van a poner ese tema. Has, ¿qué tema te toca? Mandé, me habló a mí. Sí, es que tengo nada más aquí a Leonardo, a Has y a Michelle, los tengo aquí en pantalla, son las únicas tres personas que puedo ver. ¿Qué tema te tocó de tu proyecto? A mí me tocó adicción. Bueno, entonces adicciones. Aquí en lugar de violencia en el noviazgo sería adicciones. Y bueno, ya me cambiaron, aquí tengo a Abril. Abril, ¿qué tema te tocó? A mí me tocó obesidad en adolescentes. Entonces, obesidad en adolescentes. Cada uno de ustedes le va a poner el tema que le corresponde de trabajo en equipo para que con base en ese tema hagan sus preguntas. Son dos preguntas. La segunda tiene como doble pregunta, pero son dos. Recuerden que esto ya se los puse en el tablón de Classroom, se los expliqué en la clase anterior. ¿Qué quiero saber? Como mi tema aquí de ejemplo es violencia en el noviazgo, ¿qué quiero saber sobre la violencia en el noviazgo? La respuesta, me interesa saber qué es este tipo de violencia y cómo identificar las primeras señales y así poner un alto o poder alejarse de una relación nociva y peligrosa. Ya di respuesta. Así que, ¿qué quiero saber de la obesidad o qué quiero saber de X tema? Van a contestar su pregunta. Después, con relación a qué y para qué voy a hacer la investigación, o sea, ¿cuál es el motivo? Y aquí, como si fuera yo una estudiante de prepa, pongo mi respuesta. Es importante estar bien informado sobre los tipos de violencia que existen, especialmente de la violencia en el noviazgo, porque sobre todo en esta edad podemos ser vulnerables. Debemos estar atentos e identificar las señales de violencia que pueden presentarse en una relación de pareja, porque la violencia no se manifiesta únicamente con golpes. Y ya tengo la respuesta a la pregunta y eso es todo el trabajo. Y pueden acompañarlo de una imagen, aquí ya se subió, pero aquí la ponemos y ya les queda su trabajo de esta manera, ya estaría aquí todo el trabajo, ya tienen los datos. ¿Qué es lo que van a hacer aquí? Van a anotar su nombre por apellido paterno. Todos sus datos no necesitan carátula. En el proyecto individual no hay carátula, todo es en la misma hoja, primero van los datos, su nombre empezando por apellido paterno, materno, nombre, el grupo al que pertenecen, ustedes son el B2, entonces aquí B2 y su nombre por apellido. Hay algo, muchachos, hay quienes ponen lo siguiente. Nombre del alumno y después Cantú Torres Miguel. Grupo, dos puntos y seguido, B4. Eso no se hace. No se tiene que poner esto.
solamente para etiquetitas que venden en papelería y ponerle en los cuadernos, pero no es apropiado en los trabajos, menos trabajos ya de bachillerato, porque no podemos confundir su nombre. Por ejemplo, aquí si veo aquí a Garnica González Abril y es el único nombre, pues no lo voy a confundir con el grupo ni con el tema, es el único nombre que está ahí, es el del alumno. Y el grupo, tampoco le voy a poner la palabra grupo, porque ya sé que es el grupo, todos ustedes son generación B, y entonces nada más lo que cambia es el 1, 2, 3 para saber en qué salón están. De esta manera, este ejemplo ya lo tienen en el tablón de Classroom, para que puedan ustedes realizarlo. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, esto es lo que van a hacer, lo acompañan de una imagen que tenga que ver con su tema y es todo. ¿Alguna duda, muchachos? ¿O ahora sí ya quedó claro? Yo me Díganme. Sí, Ali. O sea que vamos a hacer trabajo individual, va a ser a poner datos y contestar las preguntas con nuestras ideas y al final poner una imagen. Sí, es facilito, ¿verdad? Eso es todo. Muy sencillo. Esas dos preguntas. Es que quiero saber. Ese es individual. Ese es el individual. El colaborativo se los voy a pedir el día martes. ¿Sí? O si no, si tengo tiempo, a lo mejor el día de mañana viernes, puedo tener una sesión fuera de tiempo que son las asesorías y les explico de una vez su proyecto colaborativo para que si tienen tiempo el fin de semana lo puedan hacer y tengan más tiempo. Pero esto yo los convocaría mañana a la 1 de la tarde. Los que puedan, los que no, voy a subir el video para que lo puedan observar y sepan qué es lo que se va a pedir en el proyecto colaborativo. ¿Está bien, muchachos? Para los que puedan, mañana a la 1 de la tarde, aquí en mi sala de Classroom, para que podamos ver lo del proyecto colaborativo. ¿Sí? Maestra, ¿el trabajo individual se entrega el viernes? Les dejé como opción, como fecha límite el domingo, el día 29. Pueden entregarlo antes, ya está la asignación en Classroom, la acabo de hacer, para que si alguien la termina el día de hoy o mañana, pueda hacerlo. Pero el límite es el día domingo, para que todos tengan su trabajo y con base en ese trabajo se pueda realizar el colaborativo. Ya mañana les indico, por si hay un grupo, un equipo que es bien trabajador y dice, ya, nosotros mañana lo tenemos listo, pues ya les indico mañana a la 1 en qué consiste y entonces podamos realizar nuestro proyecto colaborativo. Entre más pronto, aunque tenga una fecha, entre más pronto lo entreguen, muchísimo mejor, porque se van liberando de ciertos trabajos. Recuerden, los exámenes empiezan el 20 de septiembre. Para el 20 de septiembre ya tenemos que hacer el proyecto individual 1, colaborativo 1, individual 2, colaborativo 2. Y hasta ahí terminamos. ¿Otra duda antes de pasar al tema del día de hoy? Yo tengo una duda. Bueno, sí. Sí, Daniel. El que está solicitando para el... Bueno, primero Daniel y ahorita alguien más. Disculpe. ¿Tiene que ser de una cuartilla los dos, el colaborativo y el individual, o puede ser de más? Puede ser más. Yo les voy a indicar la extensión en el colaborativo, siempre es más amplio. En lo único que sí necesito es que por lo menos sea de un tamaño similar a 2, 3 líneas en cada respuesta. La segunda, como son 2 preguntas, tiene que ser un poquito más amplia. Si alguien me dice, ¿qué quiero saber de la obesidad? Me interesa mucho saber qué es. Eso no es una respuesta. Ese trabajo no estaría bien porque no está dando. Entonces, pues, ¿qué quiero saber de la obesidad? Me interesaría saber qué es, cómo podemos evitarla, a qué se le llama obesidad, porque no es lo mismo que sobrepeso. Tienen que dar una respuesta lo más amplia posible a sus preguntas. Y yo les voy a indicar en el colaborativo cuál es la extensión, porque ya nos lo manda el mismo programa del proyecto, ya nos pide las características. Por eso, aquí ya está el ejemplo conciso, pero ya les dejé en el tablón donde vienen las características, sin faltas ortográficas, redacción propia
que en alineación justificada, interlineado de 1.5, Arial 12. Entonces vienen las características muy específicas. El margen de 2 centímetros por lado, para que no me pongan 5 y 5 y después quede bien chiquitito, para que se vea que el trabajo es más amplio. Entonces sí vienen las características, pero eso ustedes ya lo tienen en el tablón. Consulta en el tablón de Classroom, donde está lo del proyecto, para que puedan tenerlo. ¿Otra duda para empezar ya con el tema y no se nos vaya el tiempo? ¿No? Muy bien. Pues vamos a iniciar. El día de hoy vamos a hablar acerca de algo que se llama el signo lingüístico, el signo paralingüístico y el signo no lingüístico. Cuando hablamos acerca del signo lingüístico, es la forma en la cual nos comunicamos. Lingüístico tiene que ver con lengua y generalmente la lengua oral y lengua escrita. Vamos a ver, aquí les comparto nuevamente pantalla con el tema. No anoten nada. Yo se los dicto en un momento, primero se los voy a explicar, ¿de acuerdo? Cuando hablamos acerca del signo lingüístico, nos dice que es el que el ser humano utiliza para interrelacionarse a través del lenguaje, el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Se llama signo lingüístico porque, digamos, son las letras que empleamos para poder comunicarnos y que vamos formando palabras. El signo lingüístico tiene 6 características: el significante, significado, arbitrariedad, linealidad, mutabilidad e inmutabilidad. ¿Qué son cada uno de estos elementos? Muy sencillo. Les repito, no anoten nada para que me pongan toda la atención posible y ya después se los voy a dictar, porque si anotan, después se pierden la explicación. Ali, Gil, no anoté. Atención, y ahorita se los voy a dictar yo. Cuando hablamos del significante, el significante es la palabra, ya sea una palabra oral o una palabra escrita. A eso le llamamos significante, pero solo aplica en las palabras concretas. ¿Cuáles son las palabras concretas? Las que son visibles, bueno, las que se perciben, muy bien. Muy bien, las que se perciben con alguno de los sentidos. Y si les digo, por ejemplo, significante manzana, esa es la palabra. Puede escribirla y es un significante escrito, o decirla. El significado, porque van en pareja el significante y el significado. El significado es la representación mental del objeto, es decir, la imagen. Si yo les digo manzana, piensan en una manzana. No van a pensar en un avión, no van a pensar en un submarino, ni en un elefante, en una manzana. Aquí tengo los ejemplos. Significante, la palabra árbol. Ya sea que se las diga verbalmente o le escribo, ¿qué es lo que piensan? El significado es la imagen, el dibujo de la palabra. Alguien puede pensar en un árbol como este, un árbol más alto, un árbol más pequeño, un árbol con frutos, hay árboles que tienen flores, un arbolito de Navidad, pero seguirá siendo un árbol. Nadie va a pensar en un conejo cuando digo la palabra árbol. Otro ejemplo, perro, y cada quien va a pensar, aquí está un ejemplo de perro, pero a lo mejor piensa cada quien en su propia mascota, van a pensar en Scooby-Doo, en algo, pero que va a ser un perro, no van a pensar en una araña ni en un zapato, ¿de acuerdo? Así es que el significante es la palabra, el significado es la representación mental del objeto, es decir, la imagen. Después, tenemos la arbitrariedad. Se le llama arbitrariedad a un acuerdo social que tiene que ver con las lenguas. Para un significado, que es la imagen, tenemos muchos significantes porque existen muchas lenguas. Y podemos decir que cada lengua le da un nombre específico a un objeto, aunque la imagen sea la misma. ¿Esta qué imagen es? ¿Qué nos representa? Una casa. Una casa. Una casa. Aquí tenemos algunas formas de decir casa. Casa en español, house está en alemán, por eso está escrito así. House en inglés, que le cambian nada más la A por la O. Oikos está en griego. Domus está en latín. Mesón está en francés. Cali está en náhuatl. Todas estas significa casa. Por lo tanto, si este dibujo se lo presentamos a alguien que hable náhuatl, va a decir Cali. Si se presentamos a alguien que hable griego, oikos. Cada uno le va a dar el nombre dependiendo de la lengua que hable. Por eso es que existen muchas lenguas para poder
nombrar a sus objetos. Si pudiéramos comunicarnos con imágenes sería más fácil, pero ¿qué pasa con las palabras abstractas? Pues necesitamos forzosamente palabras. Así que la arbitrariedad es que existen muchos significantes para un solo significado. ¿Y por qué hay muchos significantes? Pues porque hay muchas lenguas. ¿Sí queda claro, chicos? La arbitrariedad, recuerden, muchas lenguas que nombran a un objeto. Tenemos después la linealidad. La linealidad es cuando letra por letra formamos las palabras. Por ejemplo, aquí les estoy escribiendo, ¿esto es una palabra? ¿La A es una palabra? No. Recuerden que la palabra es la unidad mínima con significado propio. Y si les pongo así, am, ¿es palabra? Sí. A ver, ¿qué es un am? No es palabra. No. Ami, Ya. ¿qué es un am? Ahí sí. ¿Puede ser un nombre? Mire, yo. No. A mí me Puede gusta. ser un Todavía no es nombre. palabra. No es todavía No, no es palabra. Todavía no es ami, porque si fuera ami sería a, mi, y con acento y separado. Entonces no. Un ami, No. Tampoco así esto. un amigo, Sí, ahí ya tenemos una palabra. Entonces, como aquí en la linealidad se forma letra por letra, una L más una U más una N más una A, hasta ese momento nos forma luna y en ese momento se convierte en palabra. Eso es la linealidad. Cuando vamos juntando palabras, pero que tengan significado. Porque si ahorita les hago esto, ¿es una palabra? No. Son muchas letras, pero no es. Así que es letra por letra, pero tenemos que formar palabra. Bueno, ahora eso es la linealidad. El quinto punto es la mutabilidad. ¿Alguien sabe qué quiere decir mutable? ¿No? Aquí está, mutar es cambiar. Piensen los mutantes, los X-Men son diferentes, cambiaron. Entonces, cuando hablamos de la mutabilidad, nos dice el signo lingüístico, es decir, el lenguaje cambia por distintas formas. Hay palabras que se llaman arcaísmos, que son palabras que ya no se utilizan y salen del diccionario porque ya no se emplean. Por ejemplo, cuando alguien dice divisar, lo divisé a lo lejos. Eso quería decir ver, lo vi a lo lejos, te divisé, te vi, pero ya nadie lo utiliza. Esa es una palabra arcaica que ya sale. Centurión era quien tenía a su cargo 100 soldados, pero ya no se emplea. Esto lo empleaban los romanos, pero ya no se utiliza, por lo tanto, ya cambió. Cuando cambian de significado las palabras, por ejemplo, si decimos, fulanita tiene un amante o fulanito tiene un amante, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué es amante? La otra. Una segunda persona que Otra ama. persona. Otra persona, una tercera persona en la relación de dos. Sin embargo, la palabra amante en su sentido original es el que ama. Por lo tanto, si ustedes tienen novio o novia, son amantes de esa persona, aunque no haya nada de intimidad. ¿Por qué? Porque es el que ama. Entonces hay poemas de la Edad Media, del siglo a lo mejor XIII, del siglo XIV, en donde se habla, mi amante me visita todos los días. Es decir, ay, qué cinismo. No, es que no es lo mismo que ahora. Amante es el que ama. O cuando decían, soy tu amante fiel. Es decir, soy tu enamorado fiel. Cambió el sentido, pero ahora es una palabra que indica una tercera persona. O las palabras también evolucionan. Por ejemplo, ¿cuáles son los productos lácteos? La leche. Los que tienen leche, yogur, queso, crema. ¿Por qué? Porque lácte es la palabra en latín, pero recuerden que el español es una lengua romance porque deriva del latín y fue lacte, laite, leite, leche. Bueno, otros pasos que omití, pero nos lleva a leche. Su palabra original en latín, lácte, en español nos lleva a leche y por eso no dicen los productos lechosos, no, son los productos lácteos. Es una evolución. Así que la mutabilidad es porque las palabras van cambiando de significado, unas nuevas aparecen, otras desaparecen. ¿Creen ustedes que antes existía el término Facebook? Si estamos hablando de hace 100 o 200 o 500 años del español. No. Palabra en inglés, pues no. ¿Por qué? Porque siempre vamos integrando palabras porque la tecnología, la ciencia
nos van creando nuevos conceptos, nuevas palabras que antes no existían. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro qué es la mutabilidad? El cambio que sufre el lenguaje. Y por último, del signo lingüístico, tenemos la inmutabilidad. La inmutabilidad es cuando nosotros no podemos cambiar de manera individual el lenguaje, porque el lenguaje ha cambiado desde que se hablaba latín con los romanos antes de Cristo y decían lacte, hasta que se forma leche, pues pasaron cientos, muchos cientos de años para poder cambiarlo y se hizo de una manera natural y entre todos. Sin embargo, si yo les digo Krip Husam, ¿saben ustedes qué es Krip Husam? Buenos días. Aquí porque lo leyó buenos días, pero yo lo inventé. Por decirlo, porque fueron las primeras palabras, letras que tecleé. Entonces, buenos días. Pero ¿creen que si les digo Krip Husam a cualquier persona que pase en la calle o a mi vecino, ¿lo va a saber? No. Capaz que se enoja pensando que es un insulto, pero porque lo estoy inventando. ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros cambiamos alguna palabra? ¿Podríamos entendernos después? No, maestra. No, pues ya no, imagínense si no podemos con otro idioma. Imagínense que tengamos que aprender 50 idiomas para entenderle qué es lo que cada uno nos quiere decir, pues sería muy complicado. Por eso es que no es válido. Y por ello es también que en mi materia la palabra es que, y no acepto que me pongan de esta manera o de esta otra, porque no se vale, no se pueden cambiar las palabras. ¿Sí? O cuando dicen, es que mi amix. ¿Qué es eso? Amigo. Bueno, no, es que no pueden cambiarlo, porque eso va contra las reglas de nuestro idioma. Eso es la inmutabilidad. Si cambia, es porque se hace lentamente, porque se tardan cientos, muchos cientos de años en cambiar una palabra y no podemos cambiarla porque hoy se nos ocurrió ser muy creativos e inventar palabras. Eso es la inmutabilidad. Después tenemos algo que se llama el signo no lingüístico. ¿Cuál es el signo no lingüístico? Es la comunicación no lingüística, es decir, ni oral ni escrita, pero que sí nos da información como las señales de tránsito, que vuelta a la izquierda, que nos sigue un camino con curvas, que hay una pendiente muy pronunciada, encuentro de 4 caminos, el semáforo que nos indica siga, deténgase o precaución, que hay peligro de derrumbe, cuando dicen no fumar, no estacionarse, todo lo que no es escrito ni hablado son signos no lingüísticos, como las señales de tránsito cuando nos ponen, aquí, ¿qué quiere decir esta imagen? El agente de tránsito. Pero hasta que a uno los está deteniendo, los que van de frente, deténganse, y a los otros casi les va a decir, avancen ustedes. Así es que todo eso es no lingüístico porque no se necesitan las palabras ni orales ni escritas para comunicarnos. Y por último, tenemos el signo paralingüístico. El signo paralingüístico son señales no verbales que acompañan a nuestra comunicación, sobre todo oral. ¿Como cuáles son estos signos? La entonación. Cuando hablamos es lo mismo de decir, ¿entendieron? Ahora sí entendieron. ¿Es igual? No. Si les digo, eres muy inteligente, sí, eres muy inteligente. ¿Es lo mismo? No. No, ¿verdad? Entonces, la entonación es importante. El énfasis que uno le ponga a las palabras también va a cambiar. Cuando uno ve a alguien que llora, nos está dando información aunque no está hablando. ¿Qué nos indica si alguien está llorando? ¿Está triste o que está triste? Si está con mucha risa, pues que está contento. Si suspira, puede ser de nostalgia, o si vemos que pasó alguien y suspira, pues entonces está enamorado. Un bostezo, ¿qué nos indica? Ya tiene sueño. Sueño, cansancio, flojera, como vi hace un momento algunos bostezar. Entonces, estamos viendo ahí, ya ver, dije bostezo, ya están bostezando. Eso nos está dando información, es el signo paralingüístico. Así que el no lingüístico no es con palabras de ningún tipo. El paralingüístico acompaña a las palabras. Esto es lo que vamos a ver. Les indico en qué consiste la tarea y después les dicto los conceptos que tenemos aquí. Esto ya está en Classroom, muchachos. Está la información por si alguien se atora o quiere más tiempo para sus apuntes. Esto ya está, pero la actividad está donde, aquí nos dice, actividad.
Anota 5 ejemplos de significante y significado. Ejemplo, pueden hacerlo en lista. Es más, digo, ustedes lo pueden editar y hacerlo aquí. Ya sea que lo hagan de manera digital, ponen su palabra y aquí su dibujito, o en su cuaderno. Le ponen signo lingüístico, significante, su lista y su significado y su lista. Significante, escribo la palabra mariposa y ¿qué tengo forzosamente que dibujar en el significado? ¿Una mariposa? Una mariposa. Si aquí pongo aguacate, ¿qué tengo que dibujar? Aguacate. Aguacate, ya sea un aguacate real o uno con carita, como los que están ahorita de moda, pero tiene que ser un aguacate. Sí queda claro qué es lo que van a hacer. Si pongo zapato, pues dibujo un zapato. Pongo camisa, dibujo camisa. Pongo lápiz, dibujo un lápiz. El segundo ejercicio, bueno, aquí es un gatito, no sé por qué me lo da así ya. Tengo, ¿qué es esto? Un gato. Un gato. Anota 2 ejemplos de arbitrariedad. ¿En qué quedamos que es la arbitrariedad? Las varias maneras de decir una palabra, bueno, varios idiomas. Varios idiomas. Por ejemplo, aquí tengo gato y le pongo gato en español, cat en inglés, catus en latín, y ya tengo mi ejemplo de arbitrariedad. Si pongo aquí un conejo, conejo, rabbit, lepus, ya tengo 3 formas de llamarle al conejo. ¿Sí? ¿Dudas? Yo, maestra, Alguien dijo que sí. ¿Qué pasó? Yo, maestra, en la primera tarea más poner palabras y su significado. Sí, pero tienes que poner significante y entonces escribir la palabra. Significado y la imagen. Si alguien me lo pone solamente, por ejemplo, si pone zapato y dibujo un zapato, eso no está bien, porque no sé cuál es. Tiene que poner significante y significado, o a cada dibujo si está todo en desorden, o si lo hacen en forma de lista, pues aquí ya sé que dice significante y todo lo que esté del lado izquierdo es significante y todo lo del lado derecho es significado. Pero sí tiene que decir significante y significado para que vayan acordándose que significante es la palabra, significado es la imagen. ¿Sí? Bueno, sí. Ahora la fecha del día de hoy, 26 de agosto, y anotan el signo lingüístico. A través es... ¿Signo lingüístico? Signo lingüístico. Es el que utiliza el ser humano. Es el que utiliza el ser humano para comunicarse a través del lenguaje oral y escrito. El que utiliza el ser humano para comunicarse a través del lenguaje oral o escrito. Coma. Y tiene 6 características. Y tiene 6 características. 2 puntos y aparte. Número 1. Significante, 2 puntos y seguido. Es la palabra. Significante, 2 puntos y seguido, es la palabra. Repetir, es que no me escucho bien. Significante es la palabra. Ejemplo, árbol. Maestra, es que 6 características. Significante es la palabra. Ejemplo, árbol. Número 2. Significado. Es la representación mental del objeto. Entre paréntesis, imagen. Maestra, ¿me lo puede repetir?
Significado, es la representación mental del objeto, entre paréntesis, imagen. Ejemplo, ahora dibujen el árbol. ¿Cómo les quede? Y así rápido. Hagan un arbolito y ya. Número 3, arbitrariedad. Son las distintas lenguas en las que se puede nombrar un objeto. Maestra, ¿lo puede repetir? 3, arbitrariedad. Son las distintas lenguas en las que se puede nombrar un objeto. Ejemplo, casa, house, con A, house, con O, oikos, oikos con K, oikos. Bueno, ya con ellos. Tenemos casa en español, casa en alemán, casa en inglés y casa en griego. 4, linealidad. Es cuando letra por letra se forma una palabra. Linealidad. Es cuando letra por letra se forma una palabra. ¿Es qué, maestra? Cuando letra por letra se forma una palabra. 5, mutabilidad. Es cuando el lenguaje cambia porque algunas palabras desaparecen, coma, se crean, ¿Es cuando una que, perdón? palabras desaparecen, se crean o cambian de significado. Seis, inmutabilidad. No se puede cambiar el lenguaje al gusto de cada hablante. No se puede modificar el lenguaje al gusto de cada hablante. Punto. Bien, chicos, ya estamos por terminar y no me dio tiempo de estos dos. Anoten estos dos conceptos nada más como tarea en su cuaderno. No es para enviar. El signo no lingüístico y anotan esto. El signo paralingüístico y anotan estas dos líneas. ¿De acuerdo, chicos? Porque ya no nos alcanzó el tiempo. Está por sacarnos la aplicación. Este documento ya está en Classroom. Chicos, pues les deseo que tengan una linda tarde. Nos vemos la siguiente clase. Haz, ya no me va a dar tiempo de atenderte porque nos va a sacar ya en algún momento. ¿Sí? Alguna duda me la mandas ahorita al grupo. ¿Sí? Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta Buen luego. día a todos. Cuídense mucho. Bien. Hasta pronto. luego. Bye. Hasta luego. Hasta luego, chicos.